Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Amén. El milagro que contemplamos en la Escritura es el único milagro, junto con la resurrección de Jesucristo, que se repite en los cuatro evangelios. O sea, vean la importancia que tiene. No todos los milagros se repiten en todos los evangelios, solo este. Y se repite la resurrección de Jesús. O sea, esos 2 hechos, los evangelistas los consideran trascendentales, que ninguno lo dejó fuera por ninguno de los objetivos que tiene cada evangelio. O sea, cada evangelio tiene un objetivo y consideraron de relevancia citar este milagro. ¿Cuál es el milagro? El milagro es alimentar a una multitud de 20,000 personas, quebrando los esquemas de la naturaleza, quebrando los esquemas de lo posible, con la intervención de un Dios soberano, creador, que puede transformar las cosas. Sabemos que Juan no ve solo milagros, sino que él ve señales. Y algo nos quiere decir el cielo de Dios con esta palabra, y a eso apuntamos. Es tan importante este milagro que el capítulo 6 de Juan va a ser el más largo de Juan. Tiene 71 versículos. Y es más, Jesús va a usar el milagro de ilustración para dar un gran sermón. ¿Se acuerdan de los sermones de Jesús? Por lo general nos acordamos del sermón de la montaña, las bienaventuranzas y las leyes del reino. Pero acá, en Juan 6, aparece un gran sermón. Un sermón que dura muchos versículos. Por eso es que Juan ocupa 71 versículos en el capítulo 6. Y en el sermón, él justamente va a usar el milagro de ilustración para compartir la gran verdad del pan del cielo. Entonces, permítanme en primera parte que analicemos o veamos a la luz de lo que hemos leído, revisemos cómo fue el milagro, sacar algunos matices de él y luego corramos a que Jesús en su gran sermón nos explique el milagro. Creo que como predicador hoy día me es más fácil exponer porque ya tengo el sermón del Señor. No tengo que interpretar nada, el Señor lo dice todo. Y eso es lo que los quiero invitar
a que veamos. ¿Qué sucedió? Sucede que el Señor está recorriendo los lugares en su ministerio y mucha gente se agolpa a Él buscando milagros. Muchos quieren milagros, quieren recibir de Él el beneficio. Y como los 4 evangelistas analizan este hecho, uno de los evangelistas, Marcos, ¿y por qué lo cito a él? Porque cuando usted quiera ver las características personales de los personajes, cuando quiera ver una sinopsis, cuando quiera ver una biografía, cuando quiera sacar un perfil de una persona, vaya a Marcos y él es muy gráfico. Y él, en el milagro, en este mismo milagro, Marcos lo ve y él hace toda una escena. Y Marcos piensa en Salmo 23. ¿Se lo saben ustedes? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ve un prado grande y muchas ovejas recostadas. Entonces él se imagina esta escena de 20,000 personas que, recuerden el milagro, por orden del Señor fueron recostadas sobre la hierba porque ya era primavera. La montaña, el prado estaba todo verde, lleno de flores, lleno de aromas. Y Marcos nos relata el corazón de Jesús y dice que Él expresa que se conmueve y Él logra ver la conmoción del Señor. Él logra percibir eso y escucha los suspiros del Señor. Y Marcos dice que Él suspira profundamente, ve estas 20,000 personas que están en un prado y Él suspira y dice, son como ovejas sin pastor. Necesitan un pastor, están perdidos, son como ovejas sin pastor. Bueno, el Señor en este corazón, Él quiere entregar un gran principio y es Él el que toma la iniciativa y le pregunta a Felipe. Le dice, Felipe, ¿por qué a Felipe? Porque si usted recorre las biografías se va a dar cuenta que Felipe era de ese sector. Cuando el Señor lo llamó de ese sector. O sea, quien mejor conocía a ese sector era Felipe. Es como decir, cuando uno va cerca de su domicilio y le dicen, ¿habrá algo por acá? Y usted más o menos que conoce su sector, dice, sí, por acá, por allá, porque usted conoce todo el sector. Entonces Jesús va donde Felipe y le dice, Felipe, ¿con qué alimentaremos a estas personas? Felipe, un hombre de cálculos, ve una tremenda problemática en las expresiones del Señor y él dice, Señor, primero, dice, 200 denarios no serían suficientes para alimentar a esta gran multitud, 200 denarios. ¿Cuántos son 200 denarios? Son 200 días de trabajo. Al ingreso mínimo yo calculé 3.687.450 pesos. 4 millones de pesos. O sea, con 4 millones de pesos no le damos de comer a estas 20,000 personas. O sea, 200 denarios no son suficientes. Además hay otro problema. Supongamos tenemos los 4 millones de pesos. Ya es tarde. Otro evangelista dice que está atardeciendo. Otro le dice, Señor, ¿por qué no los despides? Que se vayan, sácate el problema de encima, que se vayan. Hay otro problema mayor. Tenemos los recursos, hacemos la ofrenda, tenemos 4 millones de pesos, pero tenemos un problema. La hora. Ir a alguien que tenga panes para 20,000 personas, hornos para hacer pan para 20,000 personas, masa que esté leudada para 20,000 personas. No es nada fácil. Hagámoslo con la inteligencia humana y hagámonos con recursos humanos. Alimentemos a 20,000 esa tarde. La respuesta es imposible. No hay ni hornos, no hay amasanderías, no hay distancia. Felipe, que conoce el lugar, dice, es imposible. Es imposible. Y el Señor dice que le pregunta justamente porque Él sabe lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer?
no solo va a multiplicar el pan y los peces, lo que Él va a hacer va a dar la gran señal del pan del cielo. Él ha preparado esta escena para darnos la gran señal del pan del cielo. Eso es lo que tiene en mente. Viene Andrés, que encontró a un muchacho que en su morral tiene 5 panes de cebada, que es un alimento de pobres. Son unas pequeñas panes pequeñitos, no son como en la foto así grandes, unas masas así, no, son unos, en su morral. Estos 5 ayuyitas le diríamos nosotros acá en Chile, ayuyas, pan pequeño, pero ni siquiera es de harina, es de cebada, es de lo que sobra, que se hacían la gente pobre pan. Y tenía unos pececillos, 3 peces. No piense que son peces gigantes, son sardinas pequeñas que seguramente estaban ahumadas para echarlas dentro del pan. Eran sándwiches de sardina. O sea, era bien pequeño, era la colación de un muchacho. No era más que eso. Y dice Andrés, que pareciera ser que tiene más fe que Felipe, pero dice, Señor, le presenta otro problema. Lo único que tenemos acá, ni siquiera tenemos 200 denarios, pero tenemos a un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto? Eso nos está hablando de la insuficiencia humana, insuficiencia del hombre. Y el Señor ordena en este relato que ordenen a la gente y empieza el gran trabajo de los discípulos. Ordenar a 20,000 personas. Ni el Gope se lo puede hacer en una hora. ¿Cómo ordena a 20,000 personas hambrientas en un atardecer que quieren ver milagros, no quieren recortarse sobre la hierba, tienen hambre, son como ovejas sin pastor, quieren que el milagrero haga el milagro? ¿Cómo lo hace? Pero la clave va a estar en la obediencia a las instrucciones del Señor, aunque las instrucciones del Señor parecen absurdas, humanamente, irracionales, escapan de toda lógica. Lo que más nos conviene hacer siempre ante la instrucción del Señor es obedecer. Y Él dijo, recuesten a las personas sobre la hierba, siéntenlos a todos recostados. Y me conmueve el versículo 11. Dice el versículo 10, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias. ¿Por qué dio gracias Jesús? Tiene 20,000 personas que alimentar y en su mano tiene 5 panes y 2 peces. ¿Por qué da gracias Jesús? Dice, habiendo dado gracias, lo repartió a sus discípulos. ¿Por qué da gracias? Da gracias por 5 panes y 2 peces. Da gracias por lo que tiene. Da gracias por lo que está al alcance de su mano. Da gracias por lo que está cerca suyo. Da gracias por eso. Si yo lo veo como estrategia humana, como alimento para 20,000 personas, en su mano no tiene alimento para 20,000 personas. En su mano tiene algo que es imposible. 5 panes, 2 peces. Eso es lo que tiene en su mano. Nada más. Y esto nos enseña una gran lección. Que a veces nos rodean los imposibles. A veces los diagnósticos son severos. A veces la economía nos asusta. El futuro nos presiona. Y vemos el futuro con desesperanza. Quisiéramos muchas más cosas y quisiéramos dar gracias por lo que ya tenemos, pero Jesús, el Rey de Gloria, nos enseña a dar gracias por lo que está en nuestras manos. Porque lo que está en nuestras manos es lo que Dios va a utilizar para su gloria. Muchos se frustran en su vida porque tienen estándares distintos.
tienen figuras distintas. Pero el Señor quiere primero enseñarnos a dar gracias por lo que tenemos cerca nuestro, lo que tiene en su mano, lo que está en su vida, lo que es su vida. Porque a través de esa vida el Señor quiere bendecir a muchas vidas. Quiere usar su vida tal como usted es. A veces nosotros entramos en depresiones, quisiéramos ser distintos, quisiéramos ser mejores, quisiéramos ser de otra manera. Quisiéramos arreglar el pasado, el presente y el futuro. Quisiéramos arreglar la cuenta bancaria, quisiéramos arreglar todo en nosotros, todo lo que nos rodea y presentar un perfil de perfección para que Dios nos utilice, y esperamos toda la vida en ese camino de la perfección para hacer algo para Dios. Y Andrés dice, aquí hay un muchacho que solo tiene 5 panes y 2 peces. Y el Señor dice, es todo lo que yo necesito. Es todo lo que necesito. Su vida es la que necesito en mis manos. Su pan de pobres, tráelo. Tus peces, que es tu comida. Voy a hablar del pan, no voy a hablar mucho de los peces hoy, pero los peces representan nuestra propia vida. Dijo el Señor, los haré pescadores de hombres. Son como peces extraídos del mar de este mundo en las redes. Ya vamos a ver eso en la próxima señal. Pero el Señor quiere tomar eso en sus manos para hacer milagros gloriosos. Pero ¿cuáles son los milagros? Proveer. Hacemos el ministerio de la prosperidad y anunciamos que con nuestros pocos recursos se van a multiplicar para bendecir a 20,000. ¿Cómo tomamos este pasaje? ¿Cuál es el gran principio? Y después de ver este milagro tan glorioso, que son alimentados por el poder de Dios, no hubo 20,000 panes en una canasta. Y ahí los discípulos fueron sacando de los 20,000 panes y repartiendo. No, ellos actuaron en fe, recibieron un pedacito de pan de cebada y un pedacito de pez y empezaron a repartir entre la gente. Y mientras ellos iban sacando de la mano, no se acababa. Y le daban a uno y volvía a ver. En el ejercicio de ir recorriendo esta gran multitud, los discípulos siempre tuvieron pan en las manos. Siempre tuvieron pan en la mano. Siempre el pan se les multiplicó en sus manos. Era accionar, es la fe en acción. Ellos tomaron un pan que Dios bendijo y ese pan que Dios bendice se multiplica. Con la bendición del Señor en las manos de los discípulos van entregando y van entregando y van entregando. Tanto así que nos dice el relato que al final recorren todas las 20,000 personas, todo, que no se bote nada, recogen y quedaron 12 cestas de pan completas. Todos comieron, dice que coman lo que quieran, termina diciendo, cuanto querían comían. O sea, no, Dios los sació. Todo lo que querían, Dios les dio lo suficiente para hasta quedar saciados. Y los 12 discípulos, que son los mensajeros enviados del Señor, no tienen de qué preocuparse. No se va a seguir multiplicando el pan en sus manos porque es el milagro, pero Dios les reserva una cesta de pan para cada uno. 12 discípulos, 12 cestas de pan cada uno. Luego, más adelante, el Señor les va a decir, ¿se acuerdan cuando les multipliqué el pan? ¿Les quedó una cesta para cada uno? Sí, Señor. ¿De qué se preocupan? Dios va a ir con ustedes, Dios les va a proveer. A los que trabajan en su obra, Dios es bondadoso. Ese es el milagro. Y podríamos, desde el milagro, sacar un montón de conjeturas. Alegorizar, expandir el mensaje, dar falsas expectativas a la gente. Decirle, hermano, esta semana se multiplica su billetera, le van a subir el sueldo, van a subir sus ventas. Y decirle un montón de cosas infundadas. Jesús podría decir, bueno, todos los que vengan a mí les va a pasar que en su casa nunca les va a faltar el pan y se va a multiplicar como la viuda de Sarepta. Va a haber siempre pan, siempre pan.
Pero pasó que al otro día tenían hambre de nuevo. Y la gente quería más milagros. Y la gente dice, después que hizo esa tremenda señal, al otro día, o días después, la gente dice, creeremos en ti si hacen más señales. O sea, si sigues repitiendo las señales, vamos a creer en ti. Si no, una señal no nos basta. Y lo que hace Jesús es tomar este milagro y va a hacer un sermón y va a exponer la palabra. ¿Y sabe qué ocasionó el sermón? Vaya a Juan 6:66, por favor. Algunos ven aquí la señal de la bestia, pero yo no soy pero es una coincidencia tal vez, 6:66. Jesús les expone el significado de esta señal. El milagro fue espectacular. Pero miren el resultado final en ellos, en el corazón de muchos. Juan 6:66. Después que les predica, porque hay gente que quiere el milagro. No me des sermones. Únjame nomás para que el Señor me sane. Ore para que el Señor me abra una puerta. Ore para que el Señor me arregle el corazón. Ore para que mi señora me quiera. Ore, o sea, todos piden lo que quieran, pero no quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces dice, desde que Jesús predicó, les explicó por qué multiplicó el pan y los peces. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, ya no anduvieron con él. O sea, el milagro es espectacular. Muchos de sus discípulos vieron cómo esto fue posible, pero muchos ya no le siguieron. No anduvieron con él. No querían. No se refiere a los 12 elegidos. Recuerda que el Señor tenía muchos discípulos. Pero Él eligió a 12. Eligió a Judas también. Y la única razón para elegir a Judas es para demostrarnos que Él no puede llamar a uno que no es elegido. Llamó a uno no elegido, justamente fue el que lo traicionó. Y la palabra del Señor dice, porque era hijo del diablo. ¿Cómo es posible entonces este abandono? ¿Cómo es posible que la gente lo deje? Es porque las expectativas con la palabra del Señor son confrontadas. Es mi expectativa de Dios confrontada con la palabra del Señor. ¿Qué quiero? Si mis expectativas son las que me llevan a la gloria, no necesito la palabra. Entonces, ¿qué va a hacer la palabra? Es eliminar mis expectativas, porque no hay hombre bueno, ni justo, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todo eso lo dice Romanos capítulo 3. No hay quien quiera a Dios, no hay quien busque a Dios, ni tampoco pueden buscar a Dios. Entonces, las expectativas del hombre son eso, expectativas humanas que lo llevan a ninguna parte. Necesitamos la palabra del Señor. Por eso que en este capítulo 6 de Juan, el Señor va a declarar, yo soy el pan de vida. O sea, el milagro es para enseñarnos que Jesús es el pan de vida. Jesús va a declarar en este capítulo 6, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Qué más va a declarar? En este capítulo 6 va a decir que sus palabras son espíritu y son vida. Cuando Jesús ve que la gente se va, porque la gente quiere lo material, no lo espiritual, el Señor se dirige a sus discípulos en el capítulo 6, al final, le dice, ¿y ustedes quieren irse también? Y ellos dicen,
¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ¿cuál es la gran señal del pan del cielo? Es que Él viene a revelarse. Viene a traer el pan del cielo para dar a conocer su gloria. Y con esto, permítanme ver cuál es el pan del cielo que los hombres quieren comer y cuál es el pan del cielo necesario para nuestra salvación. El pan que los hombres quieren comer tiene que ver con las expectativas del hombre, y el pan del cielo necesario para nuestra salvación es justamente eso, el que yo necesito para ser salvo. Jesús, después del milagro, se reúne y les expone esto. Y si usted ve el 28 del capítulo 6 en adelante, dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? O sea, acaba de multiplicar el pan y los peces. Y ellos le dicen: ¿qué señal haces tú? ¿Ve que el hombre en su expectativa nunca va a estar satisfecho? Por eso que soy tan contrario al ofertón del Evangelio. Soy tan contrario a decirle: mire, bendición, levante su mano, bendición para ti, donde ponga. Porque la gente tiene muchas expectativas. Yo no sé cómo lo hacen esos grandes ministerios para reinventarse. Porque todos los domingos o toda la semana le están entregando siempre bendición, 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 y ya no hayan qué decir. Permítanme un paréntesis aquí de análisis del mover del Espíritu entre las naciones. ¿Y por qué debemos prepararnos como iglesia sólidamente en la palabra? ¿Por qué? Porque en nuestro espíritu sentimos que hay una gran multitud de gente que son como ovejas sin pastor, que han sido alimentados por puras expectativas y que están quedando defraudados. Porque usted le puede pedir, le puede decir, le puede decir, le puede decir, y al venir los días sus expectativas no van a ser completas y van a quedar a la deriva. ¿Y qué va a pasar con las iglesias que han esperado con paciencia, solidificando su vida en la fe de la palabra? Se van a hacer pequeñas porque esa gente que es como ovejas sin pastor va a haber que alimentarlas. Eso es lo que viene para nuestro tiempo. Y por eso que el Señor ha estado preocupado de que nos discipulemos, de que tengamos nutrientes, porque no los podemos alimentar con las mismas expectativas y decirle: siembra 10, te van a dar 1000, y seguir hablando, porque ellos ya vienen hastiados de ese alimento que no es del cielo, es alimento de hombres. Por eso que tiene que la iglesia buscar el alimento del cielo. Y el Señor dice: ¿quieren irse ustedes también? Y es ahí donde nosotros tenemos que decirle: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y ellos le dicen: mira, te vamos a dar una gran señal. Y le dan la señal de Moisés. Dice: nuestros padres, ellos sí que tuvieron señal. Ellos comieron maná, dice, en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos están diciendo: mira, Moisés, ese sí que es de verdad. Y Moisés les dio a comer pan del cielo, pero no un día, no una tarde, no un atardecer. Les dio durante 38 años. Les dio a comer pan del cielo. Todas las mañanas Moisés les dio a comer pan del cielo. Y el Señor lo corrige.
Jesús les dijo, de cierto os digo, no, están equivocados. No fue Moisés el que les dio pan del cielo. No fue Moisés. No fue Moisés. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ellos querían ver para creer. Y ese es un cristianismo aguado. ¿Será que nosotros también podríamos ser presa de eso? De estar ocupando una silla, siguiendo una transmisión, y nuestro evangelio es un evangelio de ver para creer. Expectativas versus realidad. ¿Y cuál es su expectativa del Señor? ¿Qué quiere del Señor? ¿Qué quiere del evangelio? ¿Cuál es su oración? ¿No será tiempo de como iglesia y como individuos, como cristianos, decirle al Señor, ¿sabe, Señor? Yo solo tengo pan de cebada. ¿Y qué es esto para alimentar a la gente? Yo todo tengo mi experiencia. Pobre, esto es lo que soy. Esto me alimento yo solo y apenas me alcanza para comer. ¿Cómo voy a alimentar a todos estos? Y esa vida es la que el Señor quiere utilizar para dar bendición a multitudes. ¿Qué era el maná del desierto para que podamos comprender qué es lo que está diciendo el Señor? Yo soy el pan del cielo. El maná cayó en el desierto, primer principio, luego que se le acabó la comida de Egipto. Ellos trajeron provisiones. Me estoy yendo, si me van siguiendo bien, me fui a la liberación de Israel de Egipto, de la esclavitud. Cuando ellos cruzan el Mar Rojo, empiezan a caminar por el desierto, los cubre una nube, una columna de fuego. Y ellos cada mañana se levantaban y Dios les dio un alimento, un pan. Pero ¿cuándo descendió ese pan del cielo? ¿Cuándo desciende? Cuando se acabó la comida de Egipto. Cuando ellos dijeron, no tenemos que comer. Se nos acabó la comida de Egipto. Y ese es un tremendo principio. Dios no quiere ocupar lugares ya ocupados. Si usted está alimentando su mente, su corazón, su vida, sus acciones con el alimento de Egipto, termine de comer su alimento, porque el Señor no le va a dar el pan del cielo hasta que usted no se le acabe eso, o usted bote eso porque no le sirve para su vida espiritual. Muchos quieren la psicología del cristianismo. Muchos quieren las frases del cristianismo. Dile al que está a tu lado, te va a ir bien. Puras frases aprendidas y repetitivas que no conducen a nada, hacen gente débil, pobre, sin vida de Dios, sin intercesión, sin oración, sin comunión, sin vida de fe. Y el Señor los mira y dice, son como ovejas sin pastor. ¿Dónde estarán esos muchachos que dicen, Señor, mira, aquí hay 5 panes y 2 peces, aquí está mi vida? ¿Qué puedes hacer tú? Bendiciendo mi vida para multiplicar el pan del cielo en otros. Cuando se acaba el alimento de Egipto, una mañana el Señor les dice, vayan a través de Moisés, vayan a recoger. Todas las mañanas había una escarcha, caía fuera del campamento y ellos iban a recoger la escarcha, tomaban escarcha en su mano, entre mojadas la echaban en un recipiente y eso se convertía en polvo. Después la escarcha, cuando salía el sol, se derretía y le salía hongo, así que solo lo que estaba en esas vasijas era suficiente para un día. Ellos no podían recoger para 2 días, era suficiente para un día de alimento. Y de ahí hacían, no crean ustedes que caía pan amasado del cielo, ¿eh? No.
caía una especie de harina que ellos molían y que era un alimento que nunca habían comido y nunca ha existido. Por eso que ellos le ponen maná. La palabra maná en hebreo significa ¿qué es esto? Comieron todos los días, ¿qué es esto? Se alimentaron de ¿qué es esto? No sabían qué comían. Y ellos, los israelitas, se quedaron con eso en la mente. ¿Qué es esto? Entonces cuando le dicen estos hombres a Jesús, Moisés les dio a comer, ¿qué es esto del cielo? Le dicen, no supieron lo que comieron, pero yo soy el pan vivo. El que de mí come nunca más va a tener hambre. Yo soy suficiente, yo soy suficiente. Ellos querían la materia, querían sus expectativas. Y así las iglesias tienen una rotación de personas con muchas expectativas de la fe. Y tenemos un montón de liderazgo cumpliendo esas expectativas. Y para el engaño tienen que haber dos cosas, un engañador y un engañado. Y la gente prolifera en el engaño. La gente prolifera en que le digan palabras sensuales a sus oídos. No sufrirán, dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, diciéndole a la gente que le va a ir bien, pero nunca entregándoles el pan vivo del cielo. Y eso es lo peligroso, y esa es la gran señal. Entonces, en la recta final de mis palabras, quiero decirle que el pan del cielo es necesario para nuestra salvación. Este pan, este maná que descendía ilustra cómo vino nuestro Señor. ¿Cómo vino nuestro Señor? ¿De dónde vino? Vino del cielo. Vino del cielo. Vino de noche. Tal como el maná venía, vino de noche en la hora de las tinieblas, llegó la luz. Ellos se levantaban muy temprano porque tenían que ir al amanecer apenas, porque después los rayos del sol derretían este maná, lo derretían, entonces tenían que ir en la madrugada, tenían que ir a recoger pan. Cada miembro de la familia iba con su cesta y recogía, si no, el pan se derretía. Vino de noche y Jesús vino en la hora de las tinieblas, la hora de que todos los corazones están en tinieblas. Él vino. ¿Qué significa entonces que Jesús sea el pan de vida? El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed. Este pan, dice Juan 6:58, que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Ahí hay otra aplicación que da el Señor. Los del desierto comieron maná, pero murieron en el desierto. Pero dice el que come de este pan va a vivir eternamente. Eternamente. Es su palabra. Pero ¿quién puede comer este pan? Miren el versículo 35, por favor. ¿Quién puede comer de este pan del cielo? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo primero es que tenemos que sentir la necesidad de Dios. Y eso es lo más terrible que pasa en el siglo XXI, que la gente no tiene necesidad de Dios. Lo que lo trae a Dios es su propia necesidad. Quiere consumir de Dios, pero no tiene necesidad de Él, de comerlo a Él.
La gente quiere vivir de sustitutos. Decía el doctor Kaiser que la gente quiere comida chatarra. Que en muchos lugares del mundo la iglesia está desnutrida porque le están entregando solo comida chatarra y no nutrientes. Es la misma música, es el mismo culto, es el mismo orden, pero no hay pan del cielo. ¿Cuánto quisiéramos en nuestro corazón que con toda nuestra imposibilidad de este predicador, con mi pan de cebada, con mi vida ahumada, que apenas me sirvo para yo mismo, que a través de estas palabras fluya el don del cielo y llegue pan vivo a su corazón y usted pueda comer pan del cielo. Si hay algo terrible en la vida de la iglesia del siglo XXI, es que falta la necesidad de comer pan vivo. ¿A qué vas a la iglesia? A adorar, porque es rico adorar, que es rico el tiempo de adoración. Adoramos y me siento bien conmigo mismo, pero es peligroso. Es peligroso si estoy nutriendo mis sensaciones. Si solo canto bien, toco bien, adoro bien, hago todo perfecto y siento bien, como que siento la presencia. ¿Cuántos sienten la presencia? Pero ¿cuántos sienten la necesidad de comerlo a Él? De comer el pan vivo. Y vuelve a repetir las palabras del Señor. ¿Quieren irse ustedes también? Algo más carismático, algo más emocional, algo más entretenido, algo más juvenil, algo más a la onda. ¿Qué quiere? ¿Cómo es la iglesia que usted quiere? ¿Cómo es la vida de fe que usted quiere? Y el Señor dice, ¿quieren irse también? Y habrá alguien que reflexione, no, Señor, no, solo tú tienes las palabras que le hacen bien a mi alma. Segundo, para recibir este maná del cielo debemos agacharnos. No salían los árboles, no estaba arriba, pues no había árboles, no había en las montañas. Cada mañana con su bol tenían que venir el padre de familia, la madre, el hijo, a quien mandaran iban, se agachaban y lo echaban adentro. Para recibir el maná del cielo tenemos que humillarnos delante de Él, de poner nuestras actitudes, de poner nuestros pensamientos, nuestras propias necesidades. Si le sirve un consejo, pruebe esto. ¿Cuántos van en necesidades? ¿Cuántos van en enfermedades? ¿Cuántos van en crisis? Pruebe esto delante del Señor. Agáchese esta semana y coma pan de vida. El Señor sabe lo que tiene que hacer. El Señor sabe sus necesidades. Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará, nada le va a faltar. Pero falta tiempo de comer pan, de estar en la intimidad. Agachémonos delante de su presencia. En tercer lugar, cada uno debe recoger. Cada uno debe recoger. Y esa es la pregunta. ¿Usted está recogiendo maná del cielo, el pan vivo? ¿Está comiéndose las palabras? Hay que hacerlo temprano también. Cuanto antes. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si no comas el pan temprano, no significa que se levanta a las 6 de la mañana, significa que es el tiempo oportuno. Y hoy es el tiempo oportuno de dejar nuestros criterios. 200 denarios no son suficientes. Ni aunque los hermanos se junten y hagan una ofrenda, vamos a poder pagar esa deuda. Voy a poder comprar una casa, voy a poder hacer esto, voy a poder hacer esto otro. Aunque hagamos lo que hagamos, es imposible. Deje sus pensamientos un rato y diga, Señor, lo único que quiero es comer el pan vivo que descendió del cielo. Hágalo temprano, hágalo rápido. Termino.
Lamentablemente muchos suspiran todavía por la dieta carnal del mundo. Muchos tenemos un ropaje de cristiandad, pero nuestro corazón está lejos del Señor. Muchos quieren ver señales a diario del Señor. ¿Cuál es la señal que busca usted? Emocionarse con un corito, con un tema musical. Ojalá que esté entretenido el pastor. Ojalá que el predicador le achunte a la palabra. O que diga algo nuevo que yo nunca había sabido. Y voy a llenar mi mente de conocimiento. Expectativas versus realidad. Expectativas versus realidad. Y en eso vivimos. Expectativas versus realidad. La gente tenía expectativas. Quería otra señal más. Más señales, más señales, más señales. Y estas señales para demostrar que Dios ha descendido del cielo para que nos comamos de Él el pan vivo. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron: dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Que esta mañana la palabra del Señor alimente su espíritu, alimente su alma, no alimente sus emociones. Coma cada mañana el pan vivo que descendió del cielo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este mensaje.